¿Cuál es la historia más aterradora que conoces que sea 100% cierta? Yo lo llamaría más espeluznante que aterrador, pero la amiga de mi mamá tenía una casa pequeña y vivía sola. Notó cosas raras, una tanda de sopa que se acababa más rápido de lo habitual, faltaban huevos, toallas húmedas en el cesto cuando no había usado ninguna, platos extra en el lavavajillas, etc. Esto continuó durante meses, pensó que estaba simplemente siendo olvidadizo. Un día escuchó unos golpes en su ático y fue a investigar. Encontró algunas viviendas improvisadas. Radio pequeña, hornillo, saco de dormir, almohada, envoltorios de comida, etc. Llamó a la policía que acudió a vigilar el lugar. Terminaron atrapando a un vagabundo trepando a un árbol, tratando de colarse por la ventana de su ático. Había estado haciendo esto casi a diario. Él esperaría que ella fuera a trabajar, luego bajaría las escaleras y se serviría comida y comodidades. La parte divertida de esta historia es que se conocieron durante la terrible experiencia y el tipo fue muy respetuoso, pero no tenía suerte. Ella no presentó cargos, sino que lo dejó mudarse, lo ayudó a conseguir un trabajo y vivió en el ático hasta que se recuperó. Mierda espeluznante con final feliz. El desastre del tren de Neisabur es algo que me recuerda cómo la muerte puede llegar en cualquier momento. Un tren con 51 vagones llenos de azufre, fertilizantes, gasolina y algodón se soltó y rodó por la vía unos 20 kilómetros hasta descarrilar en la ciudad de Khayyam, Irán. No había humanos a bordo. Se produjeron fugas de productos químicos y las autoridades intentaron extinguir los incendios que se produjeron. En un momento todo explota. Y realmente explota. Toda la ciudad de Khayyam fue literalmente demolida. 3 ciudades cercanas resultaron gravemente dañadas y se escuchó a 70 kilómetros de distancia. Los restos continuaron explotando durante varios días después. Alrededor de 300 personas murieron y más resultaron heridas. Se produjo un sismo de 3,6 en la escala Richter. Varios asesinatos por tortura son probablemente las cosas más horribles sobre las que he leído. Junko Furuta, que era una chica perfectamente normal hasta que fue secuestrado en la calle por una pandilla sin ningún motivo, puramente lugar equivocado, momento equivocado, según fuentes japonesas, y violadas y torturadas de manera inimaginable hasta la muerte durante 44 días. Kiki Camarena, una agente de la DEA en México que secuestrada por el cartel de Guadalajara y torturada hasta la muerte fue durante unos 3 días. Su historia es el foco central de la serie Narcos, México, pero por lo que he leído, su muerte fue aún más brutal de lo que creen. Un detalle consistente en ambos es que trajeron a un médico para reanimarlo en numerosas ocasiones cuando estuvo demasiado cerca de la muerte, y mantenerlo consciente para que no se desmayara por el dolor. Kellyanne Bates, quien fue cuidada desde muy joven por un cabrón que finalmente la mató lentamente en el transcurso de aproximadamente un mes en su apartamento. Sus heridas fueron tan horribles que el jurado en el juicio del hombre tuvo que buscar asesoramiento. Por ejemplo, le faltaban ojos y tenía heridas de arma blanca en las cuencas. Sylvia Likens, cuyos padres la dejaron al cuidado de una mujer que, tanto personalmente como con la ayuda de sus hijos y sus amigos, degradó, torturó y mató durante varios meses. El asesinato de Hello Kitty en China, donde un hombre y su novia de unos 13 años secuestraron a una prostituta que supuestamente la había robado, a pesar de que las fuentes dicen que ella le había devuelto el dinero con intereses, la torturaron hasta la muerte y luego metió su cadáver en un juguete de Hello Kitty. La bebé Brianna, una recién nacida cuya madre, padre y tío la torturaron y violaron desde el momento en que la trajeron a casa desde el hospital hasta el momento en que murió. Baby P, un niño británico cuya madre dejó que su novio lo torturara hasta la muerte. Su espalda se rompió en sus últimos días de vida. Honestamente, hay tantos horriblemente a la par con cada uno. El jefe de mi amigo compró un Audi A4 convertible, cuando eran nuevos e interesantes. Uno de los temas de conversación fueron los aros enrollables emergentes que estaban ocultos a menos que los enrollaras. Unos meses después de comprarlo, pudo probar esos aros antivuelco, ya que perdió el control y patinó por una pendiente empinada de unos 10 metros igual a 35 pies de profundidad. Los aros hicieron su trabajo y sobrevivió solo con cortes y rasguños de los arbustos que había atravesado. El auto terminó en el camino correcto y él salió, camino de regreso por el banco hasta el costado de la carretera y luego llamó por teléfono a la policía para informar del accidente. Mientras estaba ahí, el conductor de un coche que había presenciado el accidente se acercó a hablar con él. El otro conductor se acercó por detrás y le preguntó si se encontraba bien. El jefe de mi amigo se giró para responder y cayó muerto.
Su cuello había sido fracturado, pero estaba en una sola pieza hasta que giró la cabeza, cuando le cortó la médula espinal. Artemus Pyle, el baterista de Lynyrd Skynyrd, sobrevivió a un accidente aéreo y caminó hasta una casa cercana solo para recibir un disparo del propietario. El dueño de casa vio a un hombre de pelo largo ensangrentado y le dio alas. Pyle también sobrevivió y se recuperó por completo. Antes de que mi papá muriera, una vez me contó una historia de cuando estuvo en Vietnam en la década de 1960. Me habló de una misión en la que a él y a otro estadounidense con 5 huelguistas del CIDC, aldeanos de Vietnam del Sur convertidos en combatientes, se les asignó la tarea de colocar sensores terrestres sísmicos a lo largo de una red de senderos en lo profundo de la jungla. Dijo que llevaban aproximadamente 2 días de misión cuando él y 2 de los huelguistas se separaron del grupo principal para ir a observar una intersección de senderos cercana. Dijo que la jungla estaba bastante tranquila ese día, solo los sonidos de pájaros e insectos y algún que otro mono. Dijo que habían estado observando la intersección del sendero durante aproximadamente 3 o 4 horas y estaban decidiendo si avanzar más por el sendero o regresar y unirse con el resto de la patrulla. Antes de dejar la cobertura de la maleza, mi papá dijo que revisó el camino que tenían delante por última vez y preparó a sus hombres para moverse. Ahora aquí es donde la historia se vuelve interesante y él contó esta parte con absoluta seriedad. Dijo que justo cuando comenzaba a salir al sendero, vio a un soldado de caballería de la Unión Negra de piel clara con todo su equipo de batalla tirado junto al sendero, justo antes de la intersección. Mi papá dijo que el soldado de la Unión tenía 2 pistolas, un rifle Spencer y un garrote corto y curvo en la cadera. Mientras mi papá intentaba procesar lo que estaba viendo, el soldado lo miró directamente y sonrió. Luego, el soldado lentamente se llevó un dedo a los labios como para decirle que guardara silencio y luego le indicó a mi papá que se alejara del camino. Mi papá dijo que les indicó a sus hombres que permanecieran ocultos y recordó que mientras se deslizaba hacia la jungla por un lado del sendero, el soldado de la Unión hizo lo mismo en su lado del sendero. Menos de 10 segundos después, dijo, el elemento principal de un grupo de MBA, soldados del ejército de Vietnam del Norte, caminó directamente a través de la intersección del sendero a unos 30 pies de distancia. Mi papá estimó que el grupo estaba compuesto por entre 70 y 80 soldados equipados con rifles automáticos, ametralladoras ligeras y lanzagranadas propulsados por cohetes. No tiene ninguna duda de que todo su equipo habría sido aniquilado en el acto. Dijo que tan pronto como los soldados enemigos pasaron, él y su equipo salieron de ahí tan rápido y silenciosamente como pudieron y se reunieron con el resto de la patrulla. Informó sobre los soldados enemigos que su equipo había encontrado, pero decidió no decir nada sobre el soldado que había visto. Mi papá guardó este secreto durante muchos años, solo me lo dijo justo antes de su fallecimiento y antes solo se lo contó a su abuela en su lecho de muerte en la década de 1970. Dijo que cuando se lo contó a su abuela, ella sonrió y sin abrir los ojos le dijo, ¿viste a Red Tom? Red Tom era mi tatarabuelo. Era un hombre libre mitad negro y mitad cree que era un... Una amiga de la universidad desapareció de una fiesta en otra universidad en la ciudad, a 40 kilómetros al norte de nuestra escuela. Había llegado con otra amiga que creo que había conducido. En algún momento se separó para jugar al hoyo de maíz o algo así y luego, inexplicablemente, desapareció. Las llamadas telefónicas fueron al buzón de voz, llamaron a la policía, pero ella simplemente estaba desaparecida. Unos 10 días después fue encontrada por un hombre sin hogar que la vio arrastrarse hasta una parada de autobús en la ciudad, pidiendo ayuda. Se había roto una pierna y un brazo y se encontraba en muy mal estado. En la fiesta, bastante grande, le drogaron la bebida en secreto y luego un grupo de hombres se la llevaron a su vehículo. La llevaron a un apartamento donde la drogaron, la violaron repetidamente y la encerraron en una pequeña habitación con un balde para usarlo como baño. En un momento dado, después de que le inyectaran heroína y la violaran, de alguna manera logró convencer a uno de sus captores para que le permitiera usar el baño real para limpiarse. Este baño tenía una pequeña ventana al exterior, y con la ducha abierta, logró salir y cayó desde el 3er piso hacia un gran seto/arbusto. Desde ahí se arrastró desde el complejo de apartamentos hasta la carretera y la parada de autobús, donde el vagabundo la vio y llamó a la policía. Muchos autos se detuvieron al verla, lo que hizo que sus cautivos no pudieran recapturarla. Posteriormente, 3 hombres fueron arrestados por el crimen después de que las cámaras de vigilancia permitieran a la policía localizar el apartamento desde el que saltó. Regresó a nuestra universidad casi 2 años después, se graduó y se convirtió en enfermera. Obviamente estaba traumatizada, nunca volvió a fiestarse, llevaba un arma a todos lados que podía y de alguna manera siguió adelante con su vida.
Fue una historia aterradora que ninguno de nosotros olvidó jamás. Ella era una estudiante de primer año de 18 años cuando ocurrió el incidente.